método de puntos críticos. ¿En qué consiste el método axiomático? Bueno, el método axiomático consiste, como su nombre lo indica, aplicar los axiomas que hemos visto anteriormente. Me refiero a todos los teoremas que hemos visto, el teorema de los números reales, el axioma de cuerpo, el axioma de orden, el axioma de completitud o el axioma del supremo, los conceptos de valor absoluto, estas propiedades y los intervalos, o sea, toda la parte axiomática, los teoremas que también hemos visto en la anterior clase, toda esta parte tenemos que aplicar acá en el método axiomático. Además, y fundamentalmente, estos dos teoremas. ¿Qué nos dice? Estos dos teoremas, también llamados la ley, bueno, en realidad esto lo denominan así, ¿no? Muchos lo denominan así. La ley de los signos o la regla de signos, o como les decía en algún momento, en realidad eso no existe, ¿no? ¿Cómo se interpreta entonces dentro de los números reales? Dentro de los números reales interpretamos de la siguiente manera. Si tenemos dos números reales multiplicándose, ya dos números reales multiplicándose, y el resultado es mayor que 0, ya, el resultado es mayor, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los dos términos, o sea, A y B, son positivos, o sea, mayores que 0. No, lo que ustedes dicen más por más, dicen, ¿no? En realidad no ocurre eso. Lo que ocurre es que estoy comparando tanto A y B, si A es mayor que 0, o sea, es positivo, y fíjense que esto es conjunción, por si acaso, ¿no? Y B es mayor que 0, entonces, obviamente, el resultado va a ser mayor que 0. O de lo contrario, cuando A es menor que 0 y B es menor que 0. O lo que es lo mismo, ustedes dicen menos por menos, decían, ¿no? En realidad, cuando decimos menos por menos, significa de que A es menor que 0 y B es menor que 0. O de lo contrario, ambos son mayores, ¿ya? Entonces, fíjense, la regla de signos que ustedes estudiaban en la escuela, en realidad se reduce en este axioma, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando el producto de dos números reales es menor que 0? Si es menor que 0, entonces hay dos posibilidades también. De que A sea menor que 0 y B sea mayor que 0, es decir, de distinto signo, ¿no? Entonces sería menos por más, ustedes decían, ¿no? Entonces a eso se refiere a de que A es menor que 0 y B es mayor que 0. O de lo contrario, A es mayor que 0 y B es menor que 0, es decir, más por menos, menos, ¿no? O sea, sería un número negativo. El resultado va a ser menor que 0. Este teorema, ya, con estas dos opciones, completando a todo lo que hemos visto anteriormente, ya podemos resolver una inecuación por este método, ya. Entonces, analizando las distintas posibilidades de signos de los factores, así se llaman, ¿no? Signos de los factores, porque tanto A y B son factores. Para que sea mayor que 0, debe ocurrir esto. Y para que sea menor que 0, debe ocurrir esto. Ya, importante esto. Anoten, por favor, en su cuaderno de apuntes. Ahora, dice ejemplo, veamos este ejemplito. Y todos atiendan, esto es importante. Dice resolver la inecuación. Si vemos acá, esta inecuación es una inecuación, llamémosla relativamente simple, ¿no? Relativamente simple. Dice 2x más 1 dividido entre x más 2 dice que es igual o es menor que 1. Y una inecuación, hemos dicho la anterior clase, es hallar el valor de la incógnita, en este caso x. Nos interesa averiguar cuánto o cuál es el intervalo donde varía x. No es un valor, por si acaso, ¿no? Un valor es una ecuación. Para el caso de una inecuación, el resultado va a ser un intervalo. Entonces necesitamos averiguar ese intervalo. Ahora, voy a partir del ejercicio acá. Bueno, voy a utilizar la regla sí, solo sí, porque implica que de acá voy a llegar acá. Y lo primero que puedo hacer es sumar a ambos lados o restar por menos 1, ¿no?
Entonces, una inecuación, al igual que una ecuación, si hago algo en el primer miembro, también debo hacer en el segundo miembro, ¿no? Para que esto se mantenga la desigualdad. Es decir, en esto voy a restar menos 1, y al otro lado también voy a restar por menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 1 menos 1, 0. Aquí se hace 0, ¿no? Y aquí me va a quedar simplemente 2x más 1 sobre x más 2 menos 1, ¿no? Ahora, alguien también alguna vez les escuchaba, les decía, este 1 pasa al otro lado con menos 1. Dicen, ¿no? En realidad no ocurre eso, ¿no? No ocurre. Ya les dije en la escuela, probablemente eso les dan esa regla para que un poquito se acostumbren, si vale el término, pero yo diría que se mal acostumbran, al contrario, ¿no? En realidad nadie pasa a ningún lugar, o sea, yo nunca he visto que uno esté caminando para pasar al otro lado, ¿no? O de aquí caminar al otro, no hay eso. En realidad lo que se hace es componer, es decir, sumar a ambos lados o restar o dividir o multiplicar. En este caso yo quiero que se iguale a 0. ¿Cómo hago esto? Restando menos 1 aquí y al otro lado también menos 1. Entonces me va a quedar 0, ¿no? Bien, de esta manera tenemos esta expresión que tengo aquí. Estoy igualando a 0. Generalmente este procedimiento se hace porque igualando a 0 ya puedo de alguna manera despejar x, ¿no? Bueno, es en realidad el procedimiento para resolver una inecuación es similar a una ecuación, ¿no? Llevar todos los términos que tienen x a un lado de la igualdad y los que no tienen al otro lado, ¿no? Algo similar. Y igualar a 0, en este caso, menor que 0. No es igual, menor que 0. Si fuera ecuación, obviamente sería igual. Entonces la regla es la misma. Al otro lado, pues aquí, ¿qué puedo hacer? Álgebra, ¿no? Como un denominador, x más 2, y acá me va a quedar esta expresión. Pero aquí, fíjense, se puede simplificar. Es decir, más 1 menos 2 es menos 1. Y 2x menos x es x simplemente, ¿no? Y en el denominador tengo x más 2, menor que 0. Ahora, una vez que tengo aquí, ¿cómo puedo despejar x? En realidad existen varios caminos, ¿no? Bueno, alguien diría el x más 2 pasa a multiplicar. No, en realidad nadie no pasa, ya le dije, ¿no? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por un x más 2 y lo voy a elevar al cuadrado, de tal forma que el otro lado va a ser lo mismo, para que se simplifique el denominador, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Aquí voy a multiplicar x más 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Ahora sí tenemos problemas. Bueno, vamos a utilizar este. X más 2 voy a elevar al cuadrado. Voy a hacer lo mismo. Fíjense, si estoy multiplicado pues, al otro lado, tendría que ser lo mismo, ¿no? Control C. Bueno, este ejemplo lo voy a hacer paso por paso. Los siguientes ya voy a asumir, porque se entiende que en la escuela ustedes han aprendido esto. ¿Para qué he hecho eso? Para que un elemento de estos se simplifique con esto. Obviamente este 2 se simplifica con el denominador y solo me va a quedar en el numerador x menos 1 por x más 2, ¿no? Esto no va a quedar. Este término con exponente 1 y este otro. Y al otro lado, 0 multiplicado por cualquier número 0, sigue siendo 0. Entonces acá me queda 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora sí, fíjense, estoy aquí en la disyuntiva. Dice que x menos 1 por x más 2 es menor que 0. ¿Ok? Entonces estoy acá en esta parte. Si es menor que 0, entonces uno de ellos es negativo, el otro positivo. O el primero es positivo y el otro negativo. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Para mí esto es A, x menos 1, y B es x más 2. Entonces yo digo, x menos 1 es menor que 0, y x más 2 es mayor que 0. Eso se va a cumplir siempre que sea menor. O x es mayor, o A es mayor que 0. A para mí es x menos 1 mayor que 0. Y x más 2 es menor que 0. He aplicado el teorema.
Entonces aquí también podía aplicar, ¿no? A veces siempre es bueno anotarse, ¿no? Aplicando el teorema 1, podría llamarlo. Teorema 1. Entonces, acá vamos a ver esta parte, esto necesitamos. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente aplicar el teorema. Ahora, de acá voy a despejar, ¿no? En todo caso, si x es menor que 0, aunque ya no era necesario este paréntesis, ¿no? Bueno, para darme cuenta simplemente. Yo puedo despejar x va a ser igual, x menos 1, aquí lo voy a sumar más 1, y al otro lado aparece 1. X menor que 1, ¿no? Y este otro lado, x más 2. Le sumo o lo resto menos 2, aquí menos 2, va a aparecer menos 2. X mayor que menos 2. Lo mismo acá, x menos 1 es mayor que 0. Despejo x, x lo sumo acá más 1 y al otro lado más 1, entonces va a aparecer x mayor que 1. Aquí también, x más 2 es menor que 0. Entonces lo voy a restar aquí menos 2 y aquí menos 2 para que esto se haga 0 y voy a tener x menor que menos 2, ¿no? Entonces, en cierta forma ya tengo la solución. Ahora, ¿esta solución qué implica? Si yo digo x menor que 1, ¿ya? Y entonces lo que tengo que hacer es anotar como un intervalo, para que la intersección, porque esta y se transforma en intersección, ¿no? Eso han visto en álgebra, ¿no? La conjunción es equivalente a la intersección. Entonces, esto se va a transformar en intersección. Es decir, necesito la intersección de estos dos intervalos. En realidad, 4, ¿no? 4 intervalos. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 intervalos. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Obviamente, utilizando una recta en la cual voy a graficar, ¿no? A ver, veamos qué nos permite graficar. A ver, tenemos aquí... bien, me da un minutito, voy a adaptarlo, ya me da un minuto.
Bien, nos vamos a ir a la pizarra y probablemente a muchos les salga en la parte de derecha superior o en el chat agregarse a una pizarra digital, o de lo contrario a muchos probablemente les salga directo, así que me indican si pueden observar la pizarra digital. Bien, jóvenes, ¿se observa la pizarra digital? No. No. No, Inge. ¿Ahora se observa? No. No, Inge. No, Inge. Bien, ahora observamos la pizarra digital. No. No, No. Inge. No, Inge. Bien, ahora sí, se observa ahora, ¿no? ¿Se observa la pizarra digital? Sí, Sí, Inge. Ya, bien. Vamos a graficar ahora, vamos a resolver aquí con más detalle la inecuación. Bien, dígame el último resultado. Dígame. Me dictan la ecuación. ¿Alguien tiene la ecuación? El último resultado. Dígame la ecuación. X menor que 1. X menor que 1. ¿Ok? ¿Qué más teníamos? O. Y. ¿Cuál era? Y Y. X mayor que menos 2. X mayor que menos 2. Muy bien. ¿Qué teníamos en O? O. X mayor que 1. X mayor que 1. Y X menor que menos 2. X menor que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos ahí? Ahora, ¿qué significa esto? En realidad, cuando hablamos de esta relación entre estas dos desigualdades, significa graficar, les decía, ¿no? Esto en algún momento se transforma en
intersección. Lo mismo esto en intersección. Entonces, graficamos la primera. Yo digo x es menor que 1. Entonces, vamos a graficar la recta real. Ya. Bueno, vamos a utilizar... una recta numérica. No tenemos muchas opciones aquí. Ok, vamos a graficar una recta. Por definición, sabemos que hay un punto origen, hay un más infinito y un menos infinito. ¿No es cierto? Entonces, si yo digo x menor que 1, bueno, ¿qué valores tengo acá? Estos puntos 1, por ejemplo, tengo acá, voy a ubicar el 1. Luego voy a ubicar el menos 2 al otro lado. De hecho, está el menos 2. Y hay que poner sus micrófonos. Cierren sus micrófonos. Y cuando decimos x menor que 1, ahora lo vamos a anotar con otro color. Entonces significa todos los valores hacia la derecha, ¿no? Es decir, todos estos valores desde menos infinito hasta el 1. Pero como nos dice simplemente menor, pues significa que esto es abierto. No incluye el 1. Intersección x mayor que menos 2. Bueno, lo vamos a anotar con otro color. Acá está mayor. Y además simplemente es mayor, no es mayor o igual. Entonces abierto. Pero todos los valores hacia la derecha. Entonces fíjense dónde ha quedado la intersección. La intersección ha quedado desde menos 2 hasta 2, ¿no es cierto? Y bueno, para otra relación, vamos a utilizar otra recta, ¿ya? Entonces, acá abajo lo vamos a hacer. Nos interesa la intersección en realidad, ¿no? No nos interesa tanto la unión, no la intersección, porque acá es intersección. Y para este caso es x mayor que 1. Entonces tenemos acá el 1. Y tenemos x menor que menos 2. Vamos a ubicar acá el menos 2. Entonces, si decimos x mayor que 1, lo anotaremos con otro color. Mayor que 1 significa hacia la derecha. Estamos en toda esta parte, ¿no? Mayor a hasta más infinito. Intersección x menor que 2. X menor que 2, esto significa hacia la izquierda. Bueno, lo vamos a hacer con otro color para que se vea esto mejor. También es menor, entonces es abierto. Todos los valores hacia la derecha. Pero ¿qué vemos acá? ¿Hay intersección? No hay intersección. Fíjense, no hay. Por tanto, esta solución, vamos a decir que esta parte no está comprendido dentro de la solución. No es parte. Esta sí es parte porque existe intersección. Y la intersección sería desde menos 2 hasta 1. Esta sería la solución, ¿no? Entonces decimos el conjunto solución de la inecuación van a ser todos los x que pertenecen a los reales, tal que x va a ser mayor simplemente que menos 2 y va a ser menor que 1. Ese sería el conjunto solución. Muy bien, entonces, cuando se trata de una inecuación debemos considerar intervalos de solución. Bien, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿Ninguna? Ok, nos vamos entonces a las diapositivas.
Bien, entonces fíjense, aquí está la solución. ¿Se observa? Se está observando el documento Word. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Se observa, ¿no? Entonces dice aquí, fíjense, el conjunto solución es la inecuación. X pertenece a los reales. X es mayor que menos 2 y X es menor que 1. ¿No? Aquí está la solución. Y es justamente lo que hemos hallado gráficamente. Bien, ahora pasemos al método de puntos críticos. En realidad este método es un método bastante práctico, es muy intuitivo además, muy intuitivo en el sentido de que cada vez que yo quiera resolver una ecuación de este tipo, ya, es suficiente considerar los puntos críticos. O sea, me refiero a que cada ecuación o cada inecuación siempre va a tener puntos críticos, ¿ya? ¿Y qué son esos puntos críticos? Bien, veamos. A ver, esto hay algo que no está queriendo asimilar. Y ahí va a ser. Ya. Entonces, el método de los puntos críticos nos dice que lo primero que tengo que hacer es transformar la ecuación a esta forma. Fíjense, a esta forma. ¿Ya? En otras palabras, tiene que haber un producto de binomios, porque estos son binomios, donde puede estar sumado o restado x, ¿no? Más menos a1, x más menos a sub 2, y así sucesivamente hasta sub n, ¿ya? En realidad estos valores a sub 1, a sub 2, a sub n son justamente los puntos críticos, llamados también raíces, ¿ya? Ahora, esta inecuación, esta, puede ser mayor o igual, puede ser menor o menor o igual, igual funciona, o sea, no hay mucho problema, puede ser mayor, igual, menor o menor o igual. Y el otro caso es cuando la inecuación va a tener esta forma, es decir, en el numerador va a haber binomios y lo mismo también en el denominador. De hecho, estos puntos que están en el denominador son puntos abiertos, ¿no? Porque no puede valer, vamos a asumir que b sub 1 vale 2, no puede valer x menos 2, se haría 0. Entonces estos puntos de abajo, ya, son puntos críticos pero abiertos. En cambio, los del numerador son puntos críticos cerrados, siempre y cuando sea mayor o igual o menor o igual, ¿ya? Entonces, si resolvemos el anterior problema, me refiero a este mismo problema, en realidad el procedimiento hasta acá, esto es álgebra, vamos a llegar aquí, ¿no? Aquí llegamos, acá llegamos, ¿sí? Cuando lleguemos a ese punto, ya, yo tengo que identificar estos puntos críticos. ¿Cuáles serían los puntos críticos? El 1 y el menos 2, ¿no? Si despejamos de acá, va a ser el menos 1 y 2. Entonces, desde aquí ya podemos resolver por este método. Ahora sí nos vamos a ir a la pizarra digital y lo vamos a resolver por el método de puntos críticos. Y es importante que me atiendan a este método porque probablemente es el método más utilizado. Bien, nos vamos a la pizarra digital. Bien, vamos a bozar la solución que hicimos la clase anterior o vamos a abrir otra pizarra. ¿Ya? Bien, lo voy a llevar a otro formato para que nos proteja un poquito de la vista. Y lo voy a llevar a este formato y voy a elegir el lápiz oscuro o este otro. Ya.
¿Cuál sería la inecuación? La inecuación habíamos quedado, bueno, en realidad va a ser lo mismo. Hemos dicho vamos a llegar hasta el paso donde x valía menos 1, o x menos 1, y el otro factor era x más 2. Y eso era menor que 0. ¿Está bien? ¿Así era la inecuación? Sí, ingeniero. Ok, esto vamos a corregir. Era menor que... a ver, aquí era x menor que... ¿Qué tenemos más? Aquí. Menor que menos 2. Bien. Entonces, el método de puntos críticos dice llegar a esta forma. Ya. Una vez que llegamos a esta forma, dice hay que despejar los puntos críticos. Bueno, los puntos críticos básicamente es despejar de acá. X menos 1, voy a tener X despejando, va a ser igual a 1. El otro punto crítico, X va a ser igual a menos 2. ¿No? Estamos despejando X. Estos valores X1 y 2, ya los voy a ubicar en la recta real. Ya me voy acá a la recta real y lo voy a ubicar, bueno, desde el menos 2, que es el menor, y voy a ubicar hasta el 1. Y de hecho, la recta real va a quedar dividida en n más 1 puntos. O sea, me refiero que si tengo 2 puntos críticos, voy a tener 3 intervalos, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. De aquí, lo que tengo que hacer es elegir siempre, bueno, en este caso, si es menor, simplemente va a ser abierto. Esto es abierto. Esto también abierto. Si fuera menor o igual, entonces estos puntos críticos son cerrados. En otras palabras, esta es una mínima cota superior, ¿no? Y esta sería una máxima cota inferior. O si esto fuera cerrado, entonces sería un supremo y este fuera ínfimo, si fuera cerrado. Pero en este caso es abierto. Por tanto, esta es una mínima cota superior. Ahora, una vez que identifico los puntos, ya, esto es una regla y esto es para todos los problemas. El intervalo que está más a la derecha, me refiero al que está desde más infinito hasta la siguiente cota, siempre va a ser positivo, siempre. Y de ahí para adelante se consideran los signos alternados, menos. En este caso va a ser más. Como solo tengo 3 intervalos, entonces termina ahí. Y luego se elige 2 criterios. La primera, acá vamos a anotar 1. Si la desigualdad es menor o igual, se me refiero que si la desigualdad es menor o igual, ya, menor o igual, entonces se elige los intervalos negativos. Los intervalos negativos. Ahora, 2. Si la inecuación, me refiero a este signo, es mayor o igual, entonces se elige los intervalos positivos. ¿Ya? Ahora, solamente en el caso de que sea menor o igual o mayor o igual, los intervalos o los puntos críticos se cierran. Ya, eso podemos anotarlo como observación, ¿no? Si la inecuación es menor o igual o es mayor o igual, los puntos críticos
Se cierra. Se cierra. Entonces, acá vemos que para nosotros esto es menor, ¿no? Por tanto, simplemente va a ser abierto. ¿Y cuál es el intervalo que vamos a elegir? Pregunto. ¿Los negativos? El negativo. Claro, pero ¿cuál es ese intervalo negativo? De El menos 2 menos a 2. 1. Desde menos 2 hasta 1, ¿no es cierto? Entonces aquí lo voy a anotar con otro colorcito. Entonces voy a elegir todo este intervalo. Todo este intervalo. De acuerdo a este criterio, voy a elegir este intervalo. Y aquí está un x cualquiera, que es un número real. Entonces, por tanto, decimos la solución. Por tanto, ¿cuál va a ser la solución? Justamente ese intervalo, ¿no? Conjunto solución. X pertenece a los reales, ¿no? El conjunto solución, tal que X, bueno, puedo anotarlo como intervalo o con dos desigualdades. No hay mucho problema en esa parte. Entonces lo puedo anotar X X va a ser mayor, porque simplemente es abierto, que menos 2 y va a ser menor que 1. Y si comparamos esta solución con la anterior, vemos que es la misma, ¿no? Simplemente que es este mucho más rápido probablemente porque la única posibilidad acá es determinar los puntos críticos, ubicar en la recta y determinar de acuerdo a estos criterios cuál va a ser el intervalo que elige, ¿no? Acá, por ejemplo, simplemente hay un intervalo, puede haber pero dos o tres, ¿no? Si fueran dos, entonces elijo todos los negativos, ¿no? O si fuera la solución mayor que 2, entonces eligiéramos este intervalo desde menos 1, perdón, desde 1 hasta más infinito y desde menos infinito hasta menos 2. En este caso solo hay un intervalo negativo, por tanto elegimos solamente esta parte, ¿no? Entonces, como verán, este método es mucho más simple que el anterior, pero depende mucho de llevar a esta expresión, ¿no? Obviamente, haciendo álgebra siempre es posible llevar a esta expresión, ¿no? O llegar acá, ¿no? Por lo demás, bueno, ya depende de cada uno aplicar el método axiomático y el método de puntos críticos, que este es otro método, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Inge, entonces el lado derecho siempre va a ser positivo, el primero, ese lado. Ok. El intervalo mayor, el intervalo el que va a estar a la derecha siempre es positivo, siempre. Y a partir de ello se van colocando los símbolos, o perdón, los signos en forma alternada, ¿no? Menor, mayor, o menos, más, menos, y así sucesivamente. Este intervalo siempre va a ser positivo. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Vamos a volver a las diapositivas.
Inge, creo que su micrófono está apagado. Bien, ahora sí se escucha. Ok, Sí. entonces decíamos entonces que hasta acá hemos visto inecuaciones por dos métodos, el método axiomático y el método de los puntos críticos. Ahora, coloquen como subtítulo en su cuaderno de apunte ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Ahora, la pregunta, ¿cómo se resuelven expresiones de este tipo? Pues vamos a aprender ahora. Empecemos indicando que una expresión algebraica llamada ecuación o inecuación con valor absoluto es cuando la variable, como en este caso, en este ejemplo, la variable x está afectada del valor absoluto, o sea, de las barritas, ¿no? Del valor absoluto. Y de hecho, aquí hay que aplicar la definición de valor absoluto. Si es así, entonces estamos en presencia de una ecuación o una inecuación con valor absoluto. Acá, por ejemplo, estamos con una ecuación con valor absoluto, ¿no? Ecuación es esta. Y si acá tuviera una desigualdad, ya sea menor o igual o mayor o igual, entonces sería una inecuación con valor absoluto. ¿Cómo resuelvo expresiones de este tipo? Bueno, para resolver expresiones de este tipo, lo que debo hacer es básicamente aplicar todos los axiomas que hemos visto en la clase anterior. Me refiero a los axiomas de cuerpo. Asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, elemento simétrico, ya sea para suma, producto, luego los axiomas de orden, etcétera, ¿no? De ahí es que yo les sugiero de que si es necesario hagan un formulario o una tabla con las relaciones matemáticas más importantes, ¿no? Valor absoluto, su definición, etcétera. Entonces, una vez que necesito aplicar algún teorema o un axioma, ya puedo aplicar en el problema y eso me va a ayudar a acostumbrarse en cierta forma a utilizar estos axiomas o teoremas. Bien, vamos a resolver este ejemplo. Ya dice resolver 5 menos 3x en valor absoluto igual a 2x menos 1 también en valor absoluto. Para esto voy a aplicar la propiedad que ya hemos visto en realidad también. Esto lo hemos denotado en valor absoluto, ¿no? Y hemos dicho que dos expresiones en valor absoluto son iguales cuando tanto A y B son iguales o alguno de los valores A es igual a menos B. Ya, eso hemos anotado. Si recuerdan su cuaderno de apuntes, estamos en la parte de valor. Aquí está, ¿no? Y aquí hemos indicado el hecho de que, ¿dónde está esto? Acá A es igual, no está traduciendo correctamente, ¿no? Aquí debería ser menor o igual. Y aquí también menor o igual. No ha introducido el símbolo. Ya, ok. Pero esta es una propiedad, lo podemos anotar nuevamente, ¿ya? De que decíamos dos expresiones en valor absoluto son iguales cuando sus términos son iguales o alguno de ellos es igual al simétrico del otro. El simétrico de B es menos B. Acá también podría anotar B es igual a menos A. Cualquiera, ¿no? Obvio, ¿no? Esto es la disyunción. Entonces voy a aplicar esta propiedad. Digo entonces, fíjense acá voy a partir de la expresión y voy a aplicar esto. A igual a B. Para nosotros A es todo esto, ¿no? 5 menos 3x. Eso voy a igualar a 2x menos 1, ¿no? O, dice, A, en este caso para mí es A esto, 5 menos 3x es igual al recíproco de B. Este es el recíproco. ¿Y el recíproco qué implica? Colocar antes un signo menos, ¿no? Antes de este un signo menos. Si colocamos un signo menos, esto va a ser menos 2x, y este que es negativo se transforma en positivo, más 1, ¿no? Entonces hemos aplicado esta parte. Ahora, todo lo que esté entre paréntesis ya puedo resolver, ¿no? De hecho, aquí tengo una ecuación lineal, ¿no? Este viene acá, va a ser con positivo 5x.
Al otro lado esto va a venir con 6. Despejando x va a ser 6/5. Fíjense la diferencia acá, ¿no? Como es una ecuación, la solución es un punto. En cambio, en una inecuación, la solución es un intervalo. ¿Ya? Bueno, me voy a otro lado acá, a este paréntesis, y vemos que en este paréntesis también es una ecuación lineal, ¿no? Entonces x viene, bueno, acá es negativo, viene acá, un positivo, y voy a tener menos 2x más 3x. Y eso es x simplemente. Y al otro lado esto va a venir con menos, voy a tener 4, ¿no? O menos 4, claro, 4 positivo. Y despejando de ahí, obviamente x vale 4. Entonces, las soluciones de esta ecuación con valor absoluto es x igual a 6/5 o x igual a 4. De hecho, estos son puntos, ¿no? No son intervalos, son puntos, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la solución de una inecuación o una ecuación con valor absoluto. Veamos una inecuación con valor absoluto. Este ejemplo. ¿Ya? Esto nos dice que resolver en valor absoluto, copien por favor esto. Bueno, vamos a resolverlo esto en la pizarra digital y así vamos a tener mayor idea. Dice valor absoluto en 9 menos x al cuadrado más es mayor o igual que 7. Esta es una inecuación con valor absoluto. Ya es una inecuación con valor absoluto. La variable es x, hay que despejar x, obviamente, y va a ser en términos de una desigualdad. Por tanto, la solución va a ser un intervalo. Ahora, si recordamos, voy a aplicar el teorema, ¿no? El teorema que acá también les he anotado como un resumen. Pueden anotarse esto también como un formulario, porque en realidad esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Ya lo hemos visto. Y de esto necesito el b. ¿Qué dice el b? A ver, esto lo vamos a dar un poquito más de espacio para que se note mejor. Dice el inciso B, si tengo una expresión en valor absoluto y dentro la expresión está afectada de x, ya, es mayor o igual que a. Esto es igual o es equivalente, si solo así, x debe ser mayor o igual que a, ¿no? O x es menor o igual al recíproco de a, que sería menos a, ¿no? Voy a aplicar eso porque fíjense aquí en el ejercicio, tengo valor absoluto mayor o igual que 7. Entonces voy a tomar el valor absoluto mayor o igual que 7 y voy a aplicar esto. Para mí x es todo esto, 9 menos x al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, 9x al cuadrado mayor que 7. ¿Por qué 7? A para mí es 7, ¿no? O x es 9 menos x al cuadrado, todo esto, menor o igual que el recíproco de a. A para mí es 7, su recíproco menos 7. Entonces aquí podía aplicar también, bueno, podía anotarme por el teorema o el inciso B, podía anotarme así, ¿no? Para tener una idea clara de qué estamos hablando. Luego, bueno, acá voy a despejar, ¿no? En realidad acá ya no es necesario el paréntesis, ¿no? Porque acá en el primer lado, bueno, para que se entienda y se vea tal como está acá, pues lo he utilizado paréntesis, ¿no? Pero no era necesario, pues aquí ya puedo despejar x al cuadrado. Ya hemos dicho que en una desigualdad puedo sumar o restar, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿no? Entonces acá voy a sumar con x al cuadrado, y lo mismo al otro lado, sumar con x al cuadrado, y el 9, pues acá voy a restar menos 9. Si es así, este se va a hacer 0, y aquí me va a quedar 0. No, en realidad los términos independientes, ¿no? Acá voy a sumar con menos 7. O restar a menos 7. 9 menos 7 es 2. Y al otro lado, obviamente, voy a tener x al cuadrado y aquí se hace 0. Entonces voy a tener x al cuadrado menor o igual que 2. Ahora, si ustedes quieren llamar este pasa a sumar y este pasa a restar, bueno, pueden hacer eso, no hay problema. Pero de aquí para adelante, ya les dije, para las matemáticas superiores no hay eso, no hay pasa a restar. Nadie pasa ni nada parecido. En realidad lo que estamos haciendo es componer, ¿no? Les repito acá, ¿qué es lo que hacemos? Componemos con x al cuadrado, ¿no? Más x al cuadrado, y aquí también voy a sumar y voy a restar, ¿no? Es decir, a ver, para probar simplemente, ¿no?
y sería un positivo x al cuadrado, para que se reste y se haga 0, ¿no? Y el otro lado, además voy a restar menos 7 para que esto se haga 0, ¿no? Menos 7. O, claro, pero si hemos aumentado, entonces aquí tengo que aumentar también x al cuadrado, ¿no? Esta manera de resolver algebraicamente probablemente les resulte muy tedioso y prefieren decir que pase a restar. Bueno, puede ser, pero ya les dije, eso no es lo correcto, ¿no? Entonces ahí voy a tener x al cuadrado y al otro lado voy a hacer que esto, el 7, se haga 0, ¿cómo? Restándole menos 7, ¿no? Aquí voy a tener menos 7, y eso se va a hacer 0, y al otro lado voy a también restar menos 7, menos 7. Muy bien, ahora sí ya está preparada, estos dos se simplifican, desaparece x al cuadrado a este lado, aquí el 7 también desaparece y solo aparece x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado menor, ¿no? Por eso está aquí, menor. X al cuadrado menor, ¿no? Y al otro lado, ¿qué va a quedar? 9 menos 7, 2, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Muy bien. Eso simplemente para que, ya les dije, se vayan acostumbrando, ¿no? De hecho, más adelante vamos a asumir que esto ya se conoce y que estamos operando de esa manera, ¿no? Bien, eso voy a tener a este lado. O a este otro lado voy a hacer algo similar, ¿no? Este x al cuadrado voy a sumar con x al cuadrado y voy a quedar x al cuadrado más mayor o igual que 16. Una vez que ya tengo esta desigualdad, ahora fíjense, voy a aplicar aquí un teorema que también lo hemos visto en la anterior clase. Cuando la variable está elevada al cuadrado y es menor o igual a un número que no es raíz exacta, porque acá tendría que aplicar la raíz y aquí la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? X mayor o igual que la raíz negativa de 2, porque una raíz tiene dos signos, ¿no? Negativo y positivo. Y va a ser menor o igual que raíz cuadrada de 2. Siempre en ese orden, o sea, mayor que el negativo y menor que el positivo. En cambio, si la raíz es exacta, como en este caso, si aplico raíz acá, va a ser raíz de 16, es 4, ¿no? Entonces, si es así, entonces simplemente anotamos x es menor que menos 4. Directamente, ¿no? Menor que menos 4. Muy bien, como ya tenemos estos dos intervalos, entonces ya podemos anotar en forma de intervalo, y esto lo que es O, porque la regla viene de aquí, ¿no? O, esto se transforma en unión, ya, en unión. A ver, vamos a copiar esto y nos vamos a ir a la pizarra digital para que podamos anotar esos intervalos. Por una parte tenemos el intervalo desde x mayor o igual que raíz cuadrada de menos 2 y menor o igual que raíz cuadrada de 2. O, eso se va a transformar en unión, x mayor que 4 y O, ahí voy a anotar O, x es menor o igual que menos 4, ¿no? Entonces tendría esos dos intervalos y en función a eso pues vamos a graficar y la unión va a ser la solución, ¿no? A ver, vámonos a la pizarra digital.
Bien, habíamos llegado a la solución. A la solución, a ver, veamos. Bien, vamos a anotar el último conjunto solución al que hemos llegado y vamos a graficar. Entonces decíamos que X va a ser, X va a estar comprendido desde es menor o igual, ¿no? Menor o igual que menos raíz cuadrada de 2. Y esto también hemos dicho que es menor o igual porque la ecuación dice así, menor o igual que raíz cuadrada de 2. Ok, y luego decía O el otro paréntesis era X mayor que 4. O X es menor, era mayor o igual, ¿no? ¿Está bien? ¿Mayor o igual o simplemente era mayor? Mayor igual. Mayor o igual. Mayor igual. Muy bien, estamos ahí, ¿no? Ahora vamos a graficar esto en la recta real. Entonces, la recta real, ubicamos esos dos puntos, ¿no? Bueno, asumimos de que hay aquí un punto origen, es el 0, y aquí voy a ubicar el raíz cuadrada de menos 2. Eso es 1.7 aproximadamente, ¿no? Menos raíz cuadrada de 2. Y al otro lado, equidistante, está raíz cuadrada de 2. Luego tengo el punto 4 y menos 4. Entonces es un poquito más acá, menos 4. No, en realidad no interesa la medida exacta, ¿no? Porque simplemente son puntos de referencia. Bien, veamos entonces. Dice X es mayor o igual. Como es mayor o igual, entonces esto será. Lo mismo acá. Es menor o igual que raíz cuadrada. Esto es cerrado. Entonces, toda esta parte, todo este intervalo es solución. ¿No? Es solución. Ahora, ¿qué ocurre con este otro intervalo? X es mayor o igual que 4. Como es mayor, obviamente está hacia la derecha. Y además, esto es cesado. ¿No? Es decir, aquí voy a tener más infinito. Todos los valores a partir del 4, incluido el 4, hasta el más infinito. Al otro lado, eso significa menor infinito. X dice es menor, ¿no? Entonces significa hacia la izquierda, incluido el 4, porque esto también es cerrado, porque es menor o igual. Entonces, si unimos las soluciones, obviamente esto va a ser ya un intervalo, esta parte unido a esto, porque no es intersección, por si acaso, esto es unión. Entonces voy a decir conjunto solución. Las soluciones van a ser X, pertenece a los reales, son todos los números reales, tal que la solución va a ser, voy a anotarlo como intervalo. Los infinitos siempre son abiertos, menos infinito, ¿ya? Ahora, existen algunos libros, les decía, que el infinito o el intervalo abierto también lo denotan con este símbolo. A ver, un cachito. Abierto, ¿no? También significa, pero esa nomenclatura se utilizaba en 1800. Estamos en el siglo XXI. Por tanto, los libros actuales utilizan esta notación. ¿Ya? Y esta vamos a utilizar, abierto. Menos infinito hasta 4 cerrado. Cerrado en 4. Unión, eso nos dice, ¿no? Debo unir, unión, este intervalo desde raíz cuadrada también cerrado, ¿no? Raíz cuadrada de menos 2 va a ser menos 2 hasta raíz cuadrada de 2 positivo, ¿no? Cerrado también.
unión, ahora me voy a este intervalo, desde el 4 cerrado hasta más infinito, y los infinitos siempre son abiertos. Ese sería el conjunto solución para este problema, ¿ya? Donde lo más importante acá podemos ver de que si se trata de una inecuación con valor absoluto, ¿no? Todo lo que sea unión se transforma, o perdón, todo lo que sea disyunción, la disyunción o el disyuntor, ¿no? Este es en realidad un disyuntor, ¿no? Este es un disyuntor. El disyuntor se transforma en unión, ¿no? Bien. Nos vamos entonces a la diapositiva para ver la solución. Debe ser la misma, o tendría que ser la misma, ¿no? Veamos. Entonces, fíjense, aquí está la solución, ¿no? La que hemos anotado, x pertenece a los reales, tal que x es menor al infinito. Ahí están, los infinitos siempre son abiertos hasta menos 4, ¿no? Unión desde menos 2 hasta 2, unión desde 4 hasta más infinito. Entonces, aquí hemos resuelto una inecuación con valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a una ecuación con valor absoluto? Que aquí la solución son puntos, justamente porque es ecuación. En cambio, en una inecuación, la solución son intervalos. Bien. Ahora, puede darse casos de inecuaciones con raíces. Ya, esto tomen como apuntes, inecuaciones con radicales. Cuando una inecuación se denomina así, generalmente vamos a hablar de raíces cuadradas, ¿no? O sea, una inecuación cuando esté afectada de una raíz cuadrada en la que la variable está dentro de la raíz, ¿no? Dentro de la raíz así puede estar, dentro de A, ¿no? Puede darse ese caso siempre y cuando de alguna manera acá es igualdad, por si acaso, esto es igualdad. Esto es igual, raíz cuadrada de A igual a raíz cuadrada de B, se pueden eliminar las raíces, ¿no? Obviamente elevando al cuadrado, ¿no? Pero siempre que veamos las raíces, obviamente que no esté afectado de nada, eso es igual a A igual a, aquí es A, igual. Ahora, si está comprendido o la raíz es mayor que 0, significa que es positivo, y es igual a la raíz que, de B que es menor que 0, entonces el sentido de la desigualdad no cambia, es menor. ¿Ya? Entonces, este caso de raíces o con la presencia de la variable dentro de la raíz, se puede resolver siempre y cuando apliquemos estos teoremas. ¿Ya? Bien. Entonces, en síntesis, una inecuación o una ecuación puede estar afectada del valor absoluto, ¿ya? Y si es valor absoluto, ya hemos dicho que hay que aplicar estos teoremas. Básicamente estos 4 y todos los axiomas que hemos visto, ¿no? Porque en realidad cuando hemos dicho sumamos a un lado de la desigualdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justamente aplicando el axioma de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo aquí con más x al cuadrado, al otro lado también tengo que sumar con más x al cuadrado. El sentido de la desigualdad no cambia, ¿no? Luego puedo sumar el 7 acá, para que esto se haga 0, menos 7. ¿Qué estoy haciendo? Propiedad de cuerpo, ¿no? Si estoy restando aquí, aquí también tengo que restar y el sentido de la desigualdad no cambia. Todos los axiomas que hemos visto estamos aplicando acá, ¿no? Ahora, les repito, si alguien quiere decir que esto pasa a restar, pasa, puede hacerlo, ¿no? Pero de alguna manera ya debemos acostumbrarnos a componer. Básicamente eso se llama composición de elementos en una inecuación o ecuación algebraica, ¿no? Bien, hasta acá el tema número 1, ¿ya? Hemos terminado el tema número 1. Más práctica o más ejercicios, como quieran llamarlo, hay que verlo con el auxiliar, ¿ya? Vean con el auxiliar más ejemplos, ¿ya? Por lo general los ejemplos tienen que ver con
ecuaciones con ecuaciones o inecuaciones con valor absoluto o raíces, ¿ya? De hecho, va a haber una pregunta segurísima en el examen sobre esta parte. Bien, para terminar, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, entonces hemos terminado el tema 1. El día de mañana empezamos con el tema número 2. Bien, muchachos, yo les dejo. ¿Cómo vamos con el auxiliar? ¿Están pasando clases? Sí. Sí. ¿Qué día están pasando clases? ¿Qué día pasan clases con el auxiliar? Viernes. Los viernes. ¿A qué hora pasan? A las 4. De 4 a 6. Ya, muy bien. Entonces, el día viernes hay que hacer más práctica, le indica el auxiliar, ¿ya? Ok, nos vemos entonces el día de mañana. Bye, bye, cuídense. Luego, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero.